¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué viernes tenemos en esta ocasión? Qué bien acompañada estoy con Huemansin, con Rafa. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y pues efectivamente hay mucho que compartir. Un programa muy variado, la invitación a que se queden con nosotros, qué gusto que nos acompañen y vamos a arrancar con algo que sucedió esta mañana. Huemansin, y tú estuviste ahí presente. Así es, Rafael, amigos, tiene que ver con la ATEI. ¿Qué es la ATEI? Es la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica. Dentro de esta asociación se generan proyectos comunes y uno de ellos es el noticiero científico y cultural que proyecta la posibilidad de ir a un público de 800 millones de personas. Estamos hablando de todo el continente americano y de España. Con la participación de casi un centenar de medios, 197 pantallas y 2 emisiones de 24 minutos cada una, en español y portugués, el noticiero científico y cultural iberoamericano llega a su segundo aniversario. Celebra este logro con nuevas perspectivas, como el lanzamiento de una emisión más a través de otro medio. Estamos poniendo a disposición de nuestras audiencias una versión radiofónica de un noticiero que nació inicialmente para la televisión. Es decir, observamos que la radio llega a lugares donde la tele aún no logra penetrar. Además que la radio es un medio con una audiencia muy determinada, que en los estudios de hábitos y consumos de medios en México registra un incremento. Una segunda estrategia para el futuro del noticiero científico y cultural iberoamericano es el lanzamiento de una convocatoria a periodistas independientes. El noticiero seleccionará 104 notas a través del año, las cuales serán repartidas en las 52 semanas del periodo. Nosotros pensamos que una manera de incentivar la producción de contenidos, de piezas periodísticas con fines de divulgación científica, era a través de una convocatoria al periodismo independiente y con ello también apoyar a los periodistas con una gratificación por cada nota publicada, financiado todo esto a través de un fondo de ATEI. La normativa que regula la pesca de langosta es de 1930. También fueron distinguidas las 10 instituciones que enviaron mayor número de notas para este noticiero. La primera de ellas fue la Universidad de Mar de la Plata, de Argentina, que entre agosto de 2018 y 2019 aportó 41 notas. Canal 22 también estuvo dentro de esas 10 instituciones. En realidad hay un despertar incluso de los propios científicos que quieren convertirse en divulgadores. La ciencia nació para ser contada, para ser conocida, es la transmisión que el hombre va haciendo y va avanzando en concepto de humanidad. Pero hoy también lo que estaba muy oculto, muy cerrado a los laboratorios, a los gabinetes, los propios investigadores quieren divulgar, pero me parece que esto amalgamarlo, fusionarlo con la labor periodística, porque el mensaje que hay que transmitir es mensaje periodístico. La ciencia también es cultura y como bien se comentó en el evento, hay muy pocos esfuerzos para difundir y divulgar la cultura y es una gran oportunidad y una gran ventana el noticiero cultural para Canal 22, que ha sido pues desde que se fundó la ATEI difusor del noticiero científico y cultural. El noticiero científico y cultural iberoamericano también ha apostado por una transversalidad, no solo regional, sino también de plataforma tecnológica, al integrar desde aplicaciones y estrategias de difusión en redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y más recientemente en circuitos telefónicos como WhatsApp y Telegram, además de podcasts. Nosotros apostamos no solo a la radiodifusión, es decir, no solo al aire, sino también a las plataformas digitales. Esto conlleva, por supuesto, un reto importante y también lo que hace es amplificar la voz, como tú dices, el discurso, o más bien la agenda, tanto científica, tecnológica y cultural. Este noticiero lo que hace es, primero, garantizar que los medios públicos cumplan con su función, que es alfabetizar. Y segundo, que los medios que no son públicos, también nosotros tenemos una agenda que cumplir con esa gente que no tiene todos los días ciencia, cultura y tecnología. Aún antes, el noticiero también concretó un acuerdo con la plataforma de videos Dailymotion. La expansión del noticiero también apunta a integrar en un futuro la lengua francesa y el inglés, incluso más allá de Iberoamérica. Me sacas ahora una primicia que no dije ahí, pero te lo puedo decir a ti. En breve vamos a poner la versión en inglés, porque
Por ejemplo, la radio y la televisión italiana, la RAI, está por concluir su adhesión formal al NSC y nos pide una versión en inglés. No nos la pidieron en italiano, nos la pidieron en inglés. Para muchos efectos el inglés es en este momento un idioma universal. Noticias 22, Víctor Gaspar. Virtudes como la paz, la fraternidad y la armonía permean en los diferentes montajes. Vaya, pues sí, es un espacio que pueden buscar desde luego en el propio Canal 22 en distintos horarios, checando la programación de esta emisora, así como, bueno, en todas las emisoras que ya vieron hace un instante, Canal 44 de Guadalajara, en fin, en otros espacios de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Así es, y bueno, hay otras cosas en torno a ello que es interesante en este evento donde se otorgaron reconocimientos a las televisoras que han colaborado con este noticiero cultural y científico. También se lanzó una convocatoria para que participen próximamente periodistas independientes. Es decir, si entre el público que en este momento nos está viendo hay algún periodista que está trabajando temas de cultura y de ciencia, puede generar sus propios contenidos, ver las condiciones de la convocatoria, mandarlos, deberían de ser 2 por semana y las veces que se ha seleccionado todo eso se paga. Qué bueno, enhorabuena, porque no hay que escatimar esfuerzos en lo que respecta a la difusión de la cultura, que de hecho es el espíritu de este canal, y por supuesto la difusión de la ciencia, que van hermanadas, ya lo escuchábamos en estas reflexiones que nos comparten precisamente quienes hacen o quienes hacemos televisión pública. Y hay una versión también en radio que se puede descargar como podcast a través de Spotify. Así que está también bien interesante. Ahí está completa la información. Y continuamos con algo que hemos venido informando desde hace varios días a propósito del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Hay muchísimas actividades. Efectivamente, vamos a ver esta inauguración de la feria para darle seguimiento. Bajo el lema Ni una lengua menos, se inauguró la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2019, que este año tiene como país invitado a Canadá. Durante 3 días se presentarán 167 actividades que buscan visibilizar el potencial creativo de los hablantes de lenguas originarias del país. La Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales que hoy nos reúne es un crisol de culturas, lenguas y pensamientos. Contribuye a generar un entorno intelectual, social y cultural favorable para indígenas y para no indígenas. Entre las 167 actividades que tendremos estarán representadas 30 lenguas indígenas nacionales de 14 entidades federativas. Las lenguas indígenas en alto riesgo de desaparición tienen aquí un lugar especial. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos lingüísticos, de derechos culturales, de la posibilidad de ejercer en cada persona, independientemente del lugar de donde provenga o de la cultura de donde provenga, el cabal cumplimiento a sus derechos culturales, a sus derechos lingüísticos. Nadie se va a quedar atrás en los derechos culturales, nadie se va a quedar atrás en la posibilidad de acceder desde quien es, desde su manera de entender el mundo, en crear y transformar a través del arte su realidad. En el caso de México, es apremiante una política multilateral, interna, sin ambigüedad, en el que, en el marco de la autonomía y libre determinación de los pueblos, en el respeto de los derechos humanos, se repare el rezago en el que se les ha condenado. El concierto de apertura estuvo a cargo del pianista rarámuri Romeino Gutiérrez. Es uno de los proyectos que tengo en mente de poder conservar sobre todo la música rarámuri a través del piano. No le he cambiado nada a lo que es como se escucha en el violín, lo quiero conservar exactamente con el fin de poder conservar y que otros músicos que no sean de mi cultura lo puedan tocar, ¿no? y a través de esa música ellos puedan conocer lo que es la cultura rarámuri. La feria terminará el 11 de agosto y tendrá como sedes el Centro Nacional de las Artes, el Complejo Cultural Los Pinos, el Museo Nacional de Arte y la Cineteca Nacional. Noticias 22, Karen Rivera.
Bueno, ahí están las actividades, van a continuar y ¿por qué no darse una vuelta? Además es un espacio muy, muy hermoso al que se puede acudir con toda la familia. Así es. Y en ese mismo tema también el Colegio Nacional se une a la celebración. Así es, y esto tiene que ver con los desafíos que enfrentan las personas que hacen las traducciones a lenguas indígenas. Los retos que implica ser traductor de lenguas originarias fue el tema que abordaron los participantes de la conferencia ¿Quiénes somos los mexicanos? Diálogos en la multiculturalidad. El primer tema en el que coincidieron los ponentes fue la dificultad que implican las variantes de un mismo idioma. Yo creo que la variante hasta ahora se ha visto como un problema, ¿no? Como algo que impide realizar con eficiencia ciertas cosas, pero justamente se debe a la poca atención que las instituciones, que los lingüistas le han dado a las lenguas, ¿no? Si tuviésemos lingüistas preocupados realmente por sistematizar la lengua y las instituciones con el apoyo necesario, todas las variantes se convertirían en una riqueza impresionante, porque entonces usaríamos las diferencias como sinónimos para empezar a diversificar, ampliar nuestro bagaje de léxicos. También hay variantes que uno logra entender, pero hay otras que ni siquiera, o sea, es completamente distinto. O sea, por ejemplo, mi zapoteco, yo puedo entender algunas variantes cuando nosotros terminamos en vocal y ellos terminan en consonante. Eso es fácil, pero si cambia completamente la palabra, yo no entendí. Aunque se llame zapoteco, no es el mismo y necesitaría aprender otro idioma. Doris Alfaro es perito traductor e intérprete zapoteca y Marcial Méndez Pérez es historiador, escritor y traductor en lengua tzetzal. Ambos aprendieron sus lenguas en casa y se han ido preparando para ser traductores certificados. Trabajan con escritores, pero también en juicios, trámites con instancias de gobierno e incluso con cuestiones legales. Esto les hace ver la necesidad de más profesionales. Ahorita con los niños que están en la frontera, no se dan abasto, porque hay niños tan pequeñitos que no pueden hablar bien, son tan pequeños que su lenguaje no es todavía así fluido. Entonces para hablar, en mi caso me tocó un niño que hablaba zapoteco, no era de mi variante, pero además de que no hablaba, tenía 4 años, entonces fue muy complicado y luego vía telefónica, entonces era así como difícil y desgarrador también. Planteábamos justamente esa necesidad de profesionalizar al traductor de su lengua al español, porque sabemos escribir la lengua, pero la traducción requiere de otros conocimientos, de otros métodos que hasta ahora no hemos tenido a nuestro alcance. No tenemos escuelas formales de aprendizaje, ni siquiera para la escritura. Entonces es muy difícil la traducción, digamos que está comenzando apenas la preocupación por la profesionalización. Además de la enseñanza de la lengua, sus publicaciones y difusión, ambos consideran importante dar a conocer y registrar cómo se pronuncian las palabras. ¿Quién va a hacer ese registro? Las comunidades no lo creo, porque no es la preocupación básica inmediata de su vida cotidiana. Las instituciones, posiblemente, ellos tienen un proyecto, ellos manejan un presupuesto para hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿tienen la voluntad? Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y lo que sigue también tiene que ver con los pueblos indígenas y además con un medio de comunicación que les da la oportunidad a los televidentes, al público, de disfrutar de la música de muchas culturas originarias. Con el canto de la soprano Mije María Reina y las voces en náhuatl de los poetas Natalio Hernández, presidente de la Fundación Cultural Macuilxochitl, y Mardonio Carballo, director general de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, Capital 21 presentó su nuevo programa Lengua de Tierra. La verdad, para nosotros es muy importante tener dentro de Capital 21, el canal público de la Ciudad de México, espacios donde se logre la diversidad, la pluralidad de voces, de culturas. Y la cultura
indígena, la cultura ancestral, la cultura materna, es muy importante para nosotros exponerla en televisión y por ello creemos que esta serie trata de llegar a esos públicos ocultos que están en la Ciudad de México. La serie, que consta de 13 capítulos de media hora, se estrena en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En la Ciudad de México hay un tintineo de lenguas que la mayoría de los mexicanos no percibe. Estoy hablando de la lengua náhuatl, que se encuentra en esta parte de Milpa Alta y Xochimilco. Estoy hablando de la lengua mazahua, que está que es hablada por la población mazahua radicada en la Ciudad de México. Estoy también hablando de los otomíes, que también hay una población asentada aquí en la Ciudad de México. Estas 3 lenguas son las lenguas ancestrales del Valle de México, de la Ciudad de México y todo su entorno. Pero junto con estas 3 lenguas ancestrales, en los últimos 50 años hemos tenido migraciones del campo a la ciudad y entonces tenemos por lo menos 50 lenguas de diferentes regiones de México, ¿no? Desde mayas, tarahumaras, huicholes, tepehuanos, etcétera, zapotecos, mijes, en fin, muchas lenguas. Y lo que viene de aquí en adelante es que estas lenguas empiecen a hablarse, ya no de manera callada, silenciada, sino de manera pública, a través de la poesía, a través del canto, en fin, y que esto nos obliga a todos. Incluso en la Constitución de la Ciudad de México se prevé este derecho de los pueblos indígenas a expresarse y a desarrollar sus propios idiomas. Disfruta de la serie Lengua de Tierra los miércoles por Canal 21 a las 17:30 horas. Noticias 22, Omar Vera. Lengua de Tierra. Lengua de Tierra, qué buen programa, hay que disfrutarlo. Bueno, es momento de hacer una pausa, pero tenemos mucho más al volver. Bueno, ahora vamos con teatro, Güemansin, una propuesta de El Galeón. Así es, ahí se presenta una puesta en escena que nos hace recordar el encanto y calidez que nos da, pues no sé si el primer amor o el recuerdo del primer amor, pero por allí. Eso, por la construcción de ese recuerdo, ¿no? Un triángulo amoroso entre María, Roberto y la tortuga de ella, que también se llama Roberto, sirve como fórmula para que la dramaturga Valeria Fabri explore los encantos y desencantos y la inocencia del primer amor. Te quiero mucho. Es la historia de amor entre 2 jóvenes que se prometen estar juntos hasta que se les muera su tortuga, haciendo alusión a que las tortugas llegan a vivir pues más de 50 años. Y entonces es una promesa romántica, ¿no? Pero lo que ellos no saben es que esta tortuga es un personaje y que es una tortuga que no sabe que es una tortuga. Cree ser un ser humano y cree además mantener una relación amorosa con su dueña, ¿no? En esta comedia de enredos, Roberto, el amante, y Roberto, la tortuga, son interpretados al inicio del montaje como si fueran el mismo personaje. Al triángulo amoroso se suma un narrador crítico. Y hay un cuarto personaje que no le he mencionado aquí, que se llama Sustancial, el personaje. Este personaje irrumpe la cuarta pared, rompe con la cuarta pared, habla directo al público y es un personaje que está para rasgar a su vez la idealización del amor y burlarse quizá de una manera muy elegante de esto. ¿Qué es el amor? El amor es la decisión consciente de una ficción y como tal no es ni falsa ni verdadera. Sí hay un momento de anagnórisis cuando la tortuga se da cuenta de que no es un ser humano, que es una tortuga, que vive encerrada en una pecera, que está lejos de lo único que tiene, que es el amor de María, pero también de lo único que no tiene,
que es María, el amor de su vida, ¿no? Al final, esta tortuga que además sabe que ellos dos se hicieron la promesa de estar juntos hasta que él se muera, pues toma una decisión muy radical ante esa situación, porque decide quitarse la vida. Yo me enamoré de él. Hoy se murió mi tortuga. Se presenta en el Teatro El Galeón Abramo Seransky del Centro Cultural del Bosque, los lunes y martes a las 20 horas, a partir del 5 de agosto y hasta el lunes 1 de octubre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y ahora vamos con otro ámbito del saber. Así es, nos vamos a un lugar que a 60 años de su fundación repiensa mucho de sus caminos. Nos referimos a la Academia Mexicana de Ciencias. La Academia Mexicana de Ciencias inició su año de trabajo número 60 con la bienvenida de nuevos integrantes y la entrega de los premios Weizmann a las mejores tesis de doctorado 2018 y a las mejores tesis de doctorado en Ciencias y Humanidades del mismo año. Además, se otorgaron becas a mujeres que trabajan en materia de humanidades y ciencias sociales. El director de la institución, José Luis Morán, señaló que la dependencia refrenda su compromiso para ayudar en la solución de los problemas que enfrenta el país. En este cortísimo periodo de tiempo, hemos cambiado nuestro entorno de manera drástica y ahora vivimos unas condiciones nunca antes imaginadas. Sin embargo, quedan aún muchos problemas por que resolver y la participación colaborativa de científicos de todas las áreas del conocimiento es imperativo. Por otro lado, el uso de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas no han llegado a todos los habitantes del planeta. Debemos realizar acciones que beneficien a poblaciones desprotegidas y promover otras que garanticen la sustentabilidad del planeta. La academia no solo formula buenas intenciones o organiza sesiones conmemorativas como la de este día. Esta academia ha realizado propuestas de gran relevancia como su participación en la creación del CONACYT y en el establecimiento del Sistema Nacional de Investigadores. Su voz, que es la voz de buena parte de los científicos del país, fue, es y debe seguir siendo escuchada. Esta academia debe tener su futuro asegurado. El día de hoy debemos considerar con toda seriedad si lo que estamos festejando es el cumpleaños 60 de una academia madura y pujante e indispensable, o si por el contrario pronto lamentaremos su desaparición prematura. En materia de presupuesto, el doctor Morán aseguró que la academia está dispuesta a apoyar las iniciativas que busquen convencer a los tomadores de decisiones a aumentar el presupuesto en el rubro científico. Finalmente, deseo hacer notar que la academia se ha unido al esfuerzo de la austeridad del gobierno federal y hemos operado el primer semestre de este año con menos del 25% del presupuesto del año pasado. Sin embargo, es bien sabido que los países con economías más fuertes invierten cantidades importantes en educación, en investigación científica y sus aplicaciones y en la innovación. Por su parte, el expresidente de la dependencia creada en 1959, Adolfo Martínez, afirmó que el impulso renovador de la ciencia debe partir del diálogo y de hacer comunidad para diseñar nuevas estrategias. Y para que este diálogo sea fructífero, hay dos condiciones que no están sujetas a discusión. La primera es el respeto absoluto a la independencia académica de todas las instituciones y la libertad de definir temas y formas de evaluación y promoción. La segunda condición es respetar a los profesionales de la ciencia. Exigimos por ello no más menosprecio público a los investigadores. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, declaraciones importantes de un expresidente y del actual representante de esta institución. Así es. Bueno, vamos a continuar con el tema de ciencia. Esta noche en su sección liminal, Karen Rivera nos habla acerca de unas cosas muy pequeñitas que ahorita va a pronunciar Rafael García Villegas. Aceptado el reto.
microbialitos. Eliminar la ciencia en movimiento, comunidades de microbios que nos ayudan a entender mucho más allá de cómo funciona el cuerpo, sino cómo funciona el planeta, el universo. Karen Rivera, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto Tú di saludarlos. microbialitos también. Yo no lo voy a pronunciar. Pero efectivamente, Rafael, los microbios están presentes en la Tierra desde hace 4.000 millones de años aproximadamente y bueno, son cruciales para la naturaleza. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que 1 mililitro de agua dulce contiene 1 millón de bacterias. 40 millones de bacterias habitan en un gramo de tierra. O sea, estamos hablando de que estamos rodeados por mucho más genes, incluso el cuerpo humano el cuerpo humano tiene más genes bacterianos que genes humanos. Entonces, es muy interesante porque cuando una comunidad de bacterias se reúne e interactúa con el ambiente, este se transforma. ¿Cuál es el papel de los microbialitos o microbiólitos y cómo funcionan? El doctor Antonio Lascano nos dice. Los seres humanos vivimos rodeados de microbios y a pesar de que en el cuerpo habitan aproximadamente 48 billones de bacterias, todos los días intentamos huir de ellos cuando nos lavamos las manos, los dientes o nos bañamos. La realidad es que la función de estos patógenos no solo es causar enfermedades, también son una evidencia de la vida en el planeta. Tal es el caso de los microbiólitos. Es el nombre genérico que se utiliza ahora para designar los efectos que tiene la actividad microbiana sobre los sedimentos. Y algunos de estos sedimentos son muy antiguos y los podemos reconocer como evidencia de fósiles desde hace unos 3.500 millones de años. Los microorganismos están todo el tiempo liberando una serie de gases o tomando una serie de componentes del ambiente y eso los convierte en agentes del cambio geoquímico. Cuando la Tierra se formó no había oxígeno libre. El oxígeno estaba atrapado básicamente en el agua como un componente de la molécula de agua. Y al hacer fotosíntesis, una fotosíntesis que libera oxígeno, las cianobacterias, que son esa lama que se forma, por ejemplo, en el lago de Chapultepec, en los charcos, etcétera, empezaron a cambiar todo el planeta. Y nos interesa mucho porque son una evidencia de la vida temprana y al mismo tiempo nos dan una información sobre ese equilibrio tan fino, tan delicado que tienen los ciclos geoquímicos en el planeta, donde los seres vivos no somos entidades pasivas, sino estamos modificándolo todo el tiempo. Estos organismos presentan una gran variedad de formas y además de que su existencia está relacionada con cambios ambientales, también tienen que ver con extinciones masivas. Una de las extinciones más interesantes ocurrió hace unos 800 millones de años más o menos, cuando los microbiolitos que estaban prosperando formaban grandes arrecifes, ¿no? Imagínense algo del tamaño del Pan de Azúcar, esta montaña maravillosa que está en Río de Janeiro, o el Morro en Alicante, o la roca esta del Estrecho de Gibraltar. Imagínense esto, una masa así, pero construida por la actividad biológica, porque no tenían depredadores. Pero hace como unos 800, 700 millones de años aparecen moluscos, aparecen este tipo de organismos que se nutren de las cianobacterias. Entonces empezaron a comerse a las bacterias, empezó a disminuir la actividad de depósito de estas rocas, de estos sedimentos, y ahí vemos una transición muy fuerte. Lo más importante es reconocer que los seres vivos no hemos sido entidades pasivas en la evolución del planeta, sino que hay un diálogo, si se quiere ver así, muy intenso entre lo que es la biosfera y lo que es el resto del planeta. Y eso lo hace única a la Tierra en todo el sistema solar. Lo hace única y también por eso es tan importante ahora esta idea de la ecología global, esta idea de la visión del planeta como un todo, porque nos damos cuenta que no nada más es la química, no nada más es la física, no nada más es la geología, sino que los microbios juegan un papel activo.
¿Qué tal, Rafael? Bueno, fascinante. Esto quiere decir que somos más similares a los hongos, y decía Wemasin, mientras no nos empecemos a reproducir por esporas, todo está bien. Eso sí sería un escenario apocalíptico, pero impresionante pensar en estas cifras, en esta cantidad de bacterias que nos rodean y los datos que pueden arrojar. Aún continúan las investigaciones para conocer cómo se desarrollan, cómo interactúan con el medio ambiente estas bacterias, estas comunidades bacterianas, pero lo cierto es que son fundamentales para conocer la historia de la humanidad y para conocer también cómo se han dado esta serie de extinciones a lo largo de los años. Está una de las aportaciones que tienen las bacterias, no solo a la salud, para bien o para mal, sino también al conocimiento de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias, Rafael. Un dato curioso, por cada 5 genes bacterianos tenemos 10 genes, por cada 5 genes humanos tenemos 10 genes bacterianos. Y si nos vamos a cenar a los tacos aquí afuera, no te cuento. Laura Hueman. Hasta la próxima. Bueno, pues hay una muestra de cómo estamos hermanados con todo el planeta, así que por ello hay que tener muy presente que somos parte de toda esta evolución biológica, somos un elemento más de ella. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa queremos hacerles una cordial invitación para que se queden en Canal 22, terminando este espacio informativo Noticias 22. ¿Por qué? Porque sigue Debate 22. Con Álvaro Cueva, que esta noche tiene invitados que son muy interesantes, van a hablar de televisión. Se trata de Pablo Suac y Ramón Salomón, quienes compartirán los secretos de este oficio que pues vive una etapa muy particular, una etapa de transformación con los cambios tecnológicos. Así que, ¿qué va a pasar con la televisión? ¿Se va a ver solamente en plataformas? Las narrativas. De on demand o por demanda, efectivamente los contenidos, los lenguajes, las gramáticas. Bueno, yo creo que vamos a aprender mucho porque de alguna manera, ya sea en soportes tradicionales o en soportes novedosos, todos somos consumidores de video, de televisión. A final de cuentas, consumimos historias. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Volvemos. más. Hemos comentado, sabemos que se cumplen 2 aniversarios importantes de Emiliano Zapata, 140 de su nacimiento, 100 de su muerte. Bueno, pues vamos a una exposición que le rinde homenaje. La Secretaría de Cultura y Biblioteca Vasconcelos recuerdan las hazañas del revolucionario Emiliano Zapata, con la exposición bibliográfica y de caricatura 100 años, 100 Zapatas. La exposición se muestra a manera de línea del tiempo con distintas interpretaciones del concepto variopinto de Emiliano Zapata, en distintas problemáticas sociales por las que cruzaron los agricultores mexicanos. Aquí la idea era que este año tan importante para el país no pasara desapercibido. Los caricaturistas toda la vida han participado en la parte histórica de nuestro país. Parte de este material que está aquí, que fue el arranque con el que se inició la exposición, es la exposición que está en el Metro Zapata, que es una estación emblemática de la caricatura mexicana. De ahí se convocó a los caricaturistas para que completáramos las 100 obras por los 100 años del asesinato de Zapata. Vamos a tener la oportunidad de ver a caricaturistas de la vieja guardia, todavía cuando se trabajaba en plumilla y este tipo de técnicas, hasta jóvenes que se han incorporado a la caricatura mexicana, en donde actualmente ya se digitaliza todo y prácticamente la mayoría del cartón, si no es que todo en ocasiones, se hace por medio de la computadora. Aquí vamos a ver firmas importantísimas de gente con mucha trayectoria y gente que está empezando en la caricatura, que está empezando a entrar a los medios. Es importante que la gente que son amantes de la caricatura, toda esta gente que les fascina este mundo del dibujo, pues nos acompañen porque van a tener oportunidad de deleitarse y pasar un buen rato. Son 100 obras, no es una exposición pequeña. 13 de noviembre será la fecha límite para visitar la muestra en la Biblioteca Vasconcelos, recinto cuya pasión por la defensa de la cultura crece año con año. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bien interesante pensar en la figura de Zapata, Rafael, lo recordábamos mientras estábamos viendo algunas de las imágenes de la nota de Rodrigo, y lo interesante es pensar en que, si bien nos enseñaron el tierra y libertad,
Pues en realidad lo que estaba buscando Zapata, esa frase parece más un eslogan postrevolucionario, propagandístico, sí, de partido político. Lo que quería Zapata es que la tierra fuera devuelta a sus propietarios originales, porque lo que ocurría es que pues, los ricos, un día la barda amanecía un poquito más extendida de un lado o el territorio se extendía sobre el río, sobre los bienes, y así es como poco a poco empezaron a despojar a las personas de sus territorios. Y de hecho Zapata vino a la Ciudad de México, todavía el presidente Díaz, a exigir junto con otras personas que regresara a la tierra a sus dueños originales, y bueno, eso no ocurrió, ya sabemos lo que pasó después. Que les explicaran cuáles eran los motivos para andarse recorriendo. Y a propósito de estos aniversarios del caudillo del sur, ya lo decíamos, son 100 de su asesinato, 140 de su natalicio. El historiador Samuel Brunk recorre la trayectoria póstuma del caudillo. Nació en 1879 en Anenecuilco, Morelos. Casi 40 años después, en 1919, fue asesinado en Chinameca. Moría así el legendario héroe que enarbolaba la tierra y libertad. Nacía la leyenda, cuyo legado es examinado por Samuel Brunk en el libro La trayectoria póstuma de Emiliano Zapata. El libro de Samuel Brunk aborda todas las transformaciones de la imagen de Zapata, el uso de su mensaje político. Creo que el gran hallazgo del libro es que es una figura muy plástica, en el sentido de que se ha podido transformar, adecuar, a veces tergiversar incluso su mensaje, pero al cabo de 100 años de su muerte, pues encontramos por un lado un mito regional, un semidios casi diríamos, con todos los elementos de sus dudas sobre su muerte, la posibilidad de que regrese. Tomás Granados explica lo que a su juicio es una de las razones que ha permitido a la figura de Emiliano Zapata seguir vigente en la cultura popular y en los idearios políticos. Creo que lo más importante de entrada es la legitimidad de las demandas de Zapata, es decir, es un movimiento agrario, pero es un movimiento de pobres, de marginados. En consecuencia, ese reclamo de tierra y libertad en alguna medida es adaptable a la realidad del presente, y en consecuencia en estos 100 años desde que murió, pues ha sido una solicitud, una demanda viva, lamentablemente sigue habiendo necesidad, quizá ya no propiamente de tierra, porque ya no somos una sociedad agraria, pero sí de los medios para sobrevivir, para subsistir, y de libertad. Una de las tesis de Brunk en el libro es que el genio del régimen priista es que pudo dar tierra sin dar libertad. La figura de Emiliano Zapata ha permeado también la cultura popular, las artes, está presente en los corridos y en la literatura. La integración de su perspectiva ha estado presente incluso en posturas ideológicas y políticas opuestas. El caso del enfrentamiento entre el ejército zapatista y el gobierno de Carlos Salinas es el ejemplo en donde dos presuntos herederos del zapatismo se enfrentaron. Eso habla de esta capacidad, de ese discurso, ese combate de ser adaptado, ser apropiado, a veces ser expropiado. Ha ocurrido con el discurso de Zapata. Hoy pues sigue vigente ciertas demandas sobre, básicamente yo diría que sobre el tema indígena, el tema de reivindicaciones indígenas, de derechos indígenas y de grupos desfavorecidos, grupos olvidados por el progreso. No obstante la trascendencia de Emiliano Zapata, el revolucionario se rodeó también de una cúpula que le permitió generar una perspectiva amplia en torno al país. Él en sí mismo no era una persona con una preparación muy elevada, sino que estuvo rodeado de muchas personas que yo creo que es lo que tiene que hacer un líder político en general, aspirar a que él encarne todo el saber en todos los aspectos de los que tiene que ocupar, es de una ingenuidad, y creo que lo estamos viviendo actualmente con el presidente de la República. Lo ideal es que tenga este conjunto de personas que le ayuden a explorar la realidad y a ofrecer soluciones. Entonces yo creo que también ahí hay una enseñanza importantísima de Zapata, esta capacidad de, sin perder su identidad, rodearse de gente que le ayudaba en lo militar, en lo político, en los comunicados, en fin, era una amalgama en torno a un individuo, ¿no? La trayectoria póstuma de Emiliano Zapata aparece bajo el sello Grano de Sal. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Samuel Bronk, bueno, es un autor que hace revelaciones importantes en este libro, como ya lo escuchamos, publicado por Grano de Sal. Y estén muy al pendiente porque próximamente, pues el anuncio en Noticias 22 Digital, en Semanario, va a haber sorpresas que tienen que ver precisamente con la historia, el derrotero, el destino y la leyenda de Emiliano Zapata. Así es, este fin de semana nos vamos a Morelos ahí a hacer algunos trabajos que vamos a compartir Noticias 22 Digital y próximamente también en Semanario N22. Ya les contaremos más adelante. Por lo pronto, una pausa. Volvemos. Vamos con una propuesta novedosa de música folclórica mexicana, de música tradicional. Así es, esta que se reinventa a partir de un autor. La voz de Ariel Serrano. Con tan solo 20 años y una carrera que comenzó hace 3, la cantante Ariel Serrano ofrecerá parte del folclore que florece en su voz en un par de conciertos. Trato de aportar un poco mi interpretación a la música tradicional mexicana, especialmente a la de Oaxaca, al son jarocho, a los guapangos, y pues tiene también un eje de diversidad porque yo soy una mujer trans. El colectivo Venadito surgió con la venia de una connotada cantante oaxaqueña. Nació en una mezcalería, me invitaron así una amiga a cantar. Yo sabía que cantaba, pero nunca lo había hecho en público. Esto fue hace 3 años, ya de ahí me seguí como hilo de media y pues siguieron muchos recintos de la UNAM, CEU, la Escuela Nacional de Antropología, museos, festivales de folclore. Canté para la señora Lila Downs, se puede decir que ella nos dio como la patadita porque incluso ella sí le puso el nombre a nuestro colectivo. Para los conciertos que ofrecerá Ariel Serrano, estará acompañada en la guitarra por Germán Ortiz, Julio Adame en el piano y un maestro cajonero. Ariel Serrano está consciente de que su doble misión, la del folclore y la de la lucha por los derechos y visibilización de las personas trans, es importante en ambos casos. Yo me siento muy afortunada porque soy cantante de son tradicional y de raíz, pero pues también mi eje es la diversidad, demostrar que podemos las personas trans y de la diversidad hacer música, hacer arte, hacer cine, muchas disciplinas, no nada más encasillarnos en algunos estereotipos o prejuicios. Ariel Serrano y su colectivo Venadito ofrecerán un segundo concierto el domingo 11 de agosto a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Los Pinos, en el Salón Venustiano Carranza. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vamos a seguir con música, Rafa Huemansin. Los ritmos azules llenan otra vez el estudio de Noticias 22. Sí, Juan Arturo Brennan nos va a llevar por los senderos del blues. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, colegas, buenas noches. Permítanme iniciar con una especie de analogía o metáfora. Imagínense que esto es la Enciclopedia Universal del Blues. Pesa 2 toneladas y debe costar un ojo de la cara. No importa porque todo el conocimiento hipotético que hay aquí y mucho que no hay, está en este cráneo. Raúl de la Rosa, el tuyo. Bienvenido. Gracias. Teníamos un pendiente aquí en Noticias 22 para hablar con Raúl de la Rosa sobre blues y sobre algo muy especial que les vamos a recomendar. Pero antes, de manera breve, esta información no la inventé yo, circula en la red en 3 palabras. Fuiste marinero, cuéntanos. ¿Y de dónde lo sacaste? Bueno, mira, fui marinero, fui dibujante de códices en la planeación del Museo Nacional de Antropología, hice viajes por toda la República en las adquisiciones de objetos etnográficos, estuve en las Olimpiadas, fui director del Noticiero Olímpico, después pasé al CREA en difusión cultural y ahí empecé a organizar conciertos. Desde entonces acá sigo haciendo lo mismo. Bueno, y de esas fuentes dudosas, dicen que fuiste mecánico también, ¿de qué? Estudié de diésel, por eso estaba en Salina Cruz reparando buques de 8,000 toneladas de buques con motor diésel. Fue una aventura maravillosa, no la quiero volver a repetir. Así de maravillosa fue. Fotógrafo, ¿qué hiciste en fotografía?
Pues mira, me gastaba con una caja de fotografías de rollos durante la planeación del museo, precisamente en estos viajes. Se necesitaba documentar algo que hasta entonces, irónicamente, no estaba documentado. La parte de arriba del Museo de Antropología, pocos la conocen, está dedicado a los pueblos, a los pueblos originarios del día de hoy. Y un día se dieron cuenta, cuando empiezan a buscar qué materiales tenemos para exhibición, y el director les dice, nada, ¿cómo que nada? Tenemos una olla y un huipil, y eso es todo. Se organizaron cerca de 100 expediciones del 63 al 60, no, del 64 al 65, cuando se inauguró el Museo Nacional de Antropología, a toda la República, así como de salvamento. ¿Y tú qué fotografiaste en medio de todo esto? Fundamentalmente Sierra de Puebla y obra del mismo museo y la traída de Tlaloc, que del Zócalo al Museo de Antropología yo vine trepado arriba de la plataforma. Ah, pensé que tú eras el que jalaba el Tlaloc. Sí, se veía por ahí algo. Ahora, en medio de todo esto, de todos estos oficios de los que nos ha hablado muy brevemente Raúl de la Rosa, también es un conocedor de motocicletas y amante de las motocicletas. El uniforme así medio Man in Black tiene algo que ver, y también los caballos. Pero ahora, wow, el blues. El blues. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué te dio el gusano del blues? Que en tu caso no es un gusano, es un gigantesco bicho. Mira, son de estas cosas que en la vida nunca te lo esperas, jamás me imaginé. Fue una circunstancia pues extraña. Yo estaba trabajando en el CREA de Silvia Hernández, y un día me pide a mí que organizara conciertos para jóvenes, festival de jóvenes. Yo casi me río, me botó de risa porque en los 70 estaba prohibido todo lo que sonara a joven. ¿Nada más en los 70? Especialmente después de la banda, bueno, vivíamos más o menos en un país muy conservador, no voy a hablar de eso, pero bueno, estaba prohibido todo lo que tuviera. ¿Y por alguna casualidad empezaste con grupos de blues? Están reunidos en la Junta del Consejo, y en ese momento, cuando yo estoy explicando que no se puede porque no te van a dar permiso, es algo que casi nadie me cree, pero bueno, baja un viejo espíritu negro del blues y me susurra al oído, blues. Así de fácil. Así de fácil, entonces. Auténticamente inspiración. Total, dije, ¿por qué no hacemos un festival de blues? Y todos, ¿de qué? ¿De blues? ¿Y qué es eso? ¿Recuerdas el año? No quiero balconear tu edad. No hay ningún problema. ¿Qué año fue? Que yo nací en el Cuatro Caña. No, el Cuatro Caña, no, el Dos Caña nací yo. ¿Cuándo empezaste con 1978, marzo de 78. Finalmente, cuando propongo eso y expliqué que era el blues, entonces ellos pensaron, bueno, una bola de viejitos negros, pues no hay ningún problema con los jóvenes. Finalmente, a los 2 días me preguntan, ¿qué pasó? Digo, es cierto, sí que necesito pues, 2 boletos de avión y viáticos para ir a Chicago. Suponía que en Chicago iba a contactar aquello. Eso es importante porque para los jóvenes de hoy pensar que te vuelves a organizar algo sin tener internet es impensable. Pues así nos fuimos a Chicago sin tener ni idea a dónde íbamos. Y como dicen, el resto es historia. Ahora, yo voy a intercalar aquí esto. Desde esa fecha que nos acaba de dar hasta hoy, este individuo, en efecto, ha abrevado, ha investigado, ha aprendido y se ha memorizado la Enciclopedia Universal del Blues hipotética que tengo aquí. Y no solamente su afición, su práctica, si hay tiempo nos hablarás un poco si has sido músico, sigues siendo músico, pero sobre todo Raúl de la Rosa es un importantísimo, yo diría que en este momento el más importante divulgador del blues. Y es básicamente por eso, por lo que quisimos invitarlo aquí esta noche. Dinos, Raúl, ¿los viernes en la noche por dónde caminas? Los viernes en la noche camino, tengo que ser en la tarde porque si luego en la noche ya no llego al programa. No importa. ¿Por dónde caminas? ¿Cómo se llama? Se llama Por los Senderos del Blues. Por ahí camina. En Horizonte 107.9. Si no les gusta ahorita, cámbiense el sitio. Bueno, eso es un autogol. Yo sé que eso es un autogol porque traje a Raúl para recomendar un programa que ocurre los viernes de las 20 a las 21:30 horas. Se llama Por los Senderos del Blues y está en Horizonte 107.9. Pero no importa, porque una de dos. Nos ven a nosotros y pescan la última media hora del programa de Raúl en el radio, o oyen completo el programa de Raúl y ven nuestra repetición, que es ¿a qué hora, Rafael? El 22:02 a las 10 de la noche, el lunes a las 8 de la mañana, tienen
tiene opción. Hay muchas Hay opciones. opción. Así que a la medianoche en el 22. No es un autogol. En internet a partir de lunes. Y a las 12 de la noche. ¿Cuántos años llevas con el programa, Raúl? Con bueno, el primero que fue por el tiempo de blues fue el primer programa en la radio mexicana dedicado exclusivamente al blues en Radio Educación. ¿Cuántos años ese? 10 años. Y después, en ¿por este Senderos? llevo 13 años. 3. O sea, 23 años divulgando blues por la radio. ¿sí? Bueno, ahora, en términos generales, en otras circunstancias, yo les recomendaría, como les estoy recomendando muy enfáticamente, el programa Por los Senderos del Blues que conduce, produce, investiga, musicaliza a Raúl de la Rosa, solamente por la calidad de la música, que no les puedo decir de qué calidad es. El catálogo de blues que he estado escuchando consuetudinariamente desde que me dio la idea de invitarlo es monumental, pero, y ahí te va el guayabazo, Raúl, uno escucha el programa de Raúl y además de escuchar buenísima música de blues, es una lección de, si me equivoco en algo me corriges, de los contextos social, político, humano, de género y cultural que tiene el blues. O sea, uno escucha el programa de Raúl, oye a los blueseros y además se va enterando de en qué circunstancias estaban, quiénes eran, cómo se juntaron o se desjuntaron y qué influencia tuvo el medio en el que se dieron estos músicos y ellos en el medio. ¿Me equivoqué? Totalmente, estás en lo cierto. Esa es la riqueza fundamental del programa de Raúl. Porque hay toda una visión antropológica desde que empecé a hacer el primer programa. De nada sirve leer y decir que este grupo y es muy bueno. Y sobre música, a mí me da mucho temor hablar, que es muy difícil, todo es en abstracto, todo es como poético. Nos llegó y nos tocó las fibras de nuestro corazón, sentíamos que el espíritu y cosas así, porque no puedes decir nada concreto. La parte cursi fue. Pues, ¿de qué otra manera escribes sobre música, no? Entonces, sí, cuando tú estás hablando del contexto en que se dio la esclavitud, bueno, nunca ha estado tan vigente el blues como ahora con todo lo que está pasando en Estados Unidos, lo que acaba de pasar en El Paso. Bueno, sí, es parte del blues y ya se nos olvidó que a fines del siglo XIX y principios del XX fueron hinchados más de 130 mexicanos en los Estados Unidos. Esa memoria la tenemos corta, pero hay que tenerla. Bueno. Una cosa también importante que quiero mencionar como un ejemplo, uno de los programas que recuerdo con más atención y con más presencia de los que he oído de Raúl, es uno en el que hablaste hace relativamente poco, aunque el acontecimiento es antiguo, donde hizo un análisis fascinante de cómo reaccionó la comunidad blusera, los músicos y todos los que tenían que ver con eso, ante la inacción y la no reacción del gobierno estadounidense cuando pasó el huracán Katrina por Nueva Orleans. Ese programa, si pudiera ser rescatado, si lo pudieran encontrar por ahí, si está subido a un podcast, si está pirata por algún lado, óiganlo, es una joya de todo esto que dije, el blues más la sociedad, más lo humanista, más lo político, más lo cultural, más lo racial y no sé si lo mencioné, también de género. Así que, para concluir, dos cosas. Punto número 1, escuchen en Horizonte 107.9 los viernes de 20 a 21:30 el programa de Raúl de la Rosa, que se sabe todo esto y más de blues en Horizonte 107.9. Y en segundo lugar, brevísimamente, ¿haces blues tú o hiciste? No. Ok. Es el gran conocedor, no importa que no toque ni cante, ahí están otros para tocar y cantar. Raúl, te agradezco muchísimo haber venido. Gracias, a todos ustedes y ahí estamos. Nos vamos a despedir con algo muy singular del mundo del blues, una combinación infalible. Eric Clapton, Wynton Marsalis. Gracias, nos vemos la próxima semana. Colegas, gracias, Raúl de nuevo, gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.